Buenas noches, mi nombre es Natalia Arias. El día de hoy vamos a realizarle una entrevista a el dueño de la empresa de Manizales, PRM Plásticos Recuperados Manizales. Él se llama John Freddy Holguín. Sí, señor. Mucho Bien, gusto. pues, mucho gusto. Un placer, ¿no? Bueno, John Freddy, el día de hoy venimos a hacerle una encuesta, ya que estamos haciendo un trabajo frente a la asignatura Prospectiva y Estrategia. El fin de esta entrevista es como conocer sobre su empresa, sobre cómo inició, cómo se proyecta usted a futuro y cuáles son los planes que usted tiene como tal con la empresa. Claro. Bueno, bueno, entonces vamos a iniciar con la entrevista. Queremos preguntarle, John, cómo nació la empresa, cuál fue la necesidad o cuál fue la oportunidad de mercado que usted vio para decir, bueno, voy a iniciar con este proyecto. Claro que sí, Nata. A ver, te cuento. PRM nació a partir de la necesidad de darle un aprovechamiento a residuos que genera la ciudad, que en un momento se estaban yendo para otras ciudades o en un escenario más caótico se iban a un relleno sanitario, en este caso pues a generar mucha contaminación. Y para aplicar también conocimientos que venían de muchos años atrás, por parte, pues en este caso de mi papá, que ya traía como un conocimiento previo sobre el procesamiento de los materiales. Esa fue básicamente la iniciativa con la que se abrió PRE, de aplicar el conocimiento adquirido durante muchos años y de darle el aprovechamiento a residuos que genera la misma ciudad. Listo. Ahora, desde que empezaron hasta ahorita, ¿cuáles han sido los cambios más grandes que ha tenido la empresa? Ejemplo, han cambiado de maquinaria, tuvieron que aprender a manejar un tipo de plástico diferente, pasaron de vender a un cliente a venderle a muchos otros. ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, Nata, te cuento. Fueron varias las falencias que tuvimos que corregir para poder tener hoy a flote la empresa. Una de ellas radica en el tipo de cliente que iniciamos manejando cuando empezamos la empresa. Y era que eran personas, no intermediarios o tercerizados. Entonces, digamos que se nos reducía mucho el margen de utilidad. La verdad llegamos a un punto muy crítico en donde tenemos que tomar decisiones en el cual empecé a buscar el nicho de mercado que es el que nos corresponde o el que nos hemos enfocado, que es el agro. En este punto empecé a buscar directamente al campesino, al cultivador y tratar de hacer ese contacto directo con él. Entonces logramos hacer un vínculo entre la empresa y el cliente para que tanto al cliente como en este caso que es el campesino, el cultivador, como a la empresa sea un beneficio mutuo. Ese fue uno de los, digamos yo, de los tips o algo que tuvimos que corregir para poder seguir a flote con la empresa, entre otros. Está bien. O sea, ustedes dejaron de tener intermediarios y empezaron a tener un contacto directo con el cliente. Correcto. Está bien. ¿Cómo describiría usted el corazón de la empresa hoy? Por ejemplo, ustedes si tienen de pronto un conteo de cuántas bolsas venden al mes, cuántos trabajadores tienen, a qué clientes les venden. Bueno, nada, te cuento, PRM desde un principio siempre ha sido filosofía de la empresa generar empleos formales. Siempre le hemos apuntado a generar empleos formales. Hoy somos 5 personas que son estables con la empresa, con todas sus prestaciones de ley. Eh, Sin duda alguna el talento humano es lo más importante en una empresa. Entonces digamos que el core en este momento sigue siendo un negocio familiar que radica pues como en las bases de la familia y que es como lo más importante. Nosotros medimos la producción en kilogramos. Hemos venido pues en un aumento progresivo pues a través de los años en el cual estamos actualmente a día de hoy procesando, recuperando entre aproximadamente 6.000, 6.500 kilos que genera la misma ciudad, que en la planta los traemos y le estamos dando una segunda vida a ese plástico, apalancándonos en lo que es la economía circular. Ok. Para usted, ¿cuál es la mayor ventaja que tiene su empresa frente a otras empresas
que también hacen lo mismo. Bueno, Nata, te cuento. El proceso del reciclaje del plástico como tal no es fácil. No es fácil porque, digamos, para no extenderme mucho, pero te cuento. Nosotros recuperamos varias clases de plásticos. Entonces hay unos que no son compatibles con otros, que no son de la misma familia. Ahí radica el conocimiento y las personas que están en este proceso que deben tener un conocimiento para poder clasificar los tipos de materiales. Ese es un tip que radica y me devuelva al tema del talento humano, el conocimiento que deben tener las personas para la clasificación de los plásticos. Y segundo, comparándome con otras empresas, nosotros estamos más alineados con lo que es el reciclaje y con lo que son las normas que sí o sí nos tenemos que ir acogiendo, porque es que, digamos, Colombia es un país que recupera una tasa de porcentaje de lo que produce muy baja. Estamos recuperando entre un 11 y un 12% de todo lo que emitimos, comparados con un países de primer mundo como Suiza, como cualquier otro, que recuperan entre un 80 y un 90% de lo que produce. Entonces aquí nos falta mucho trabajo por hacer. En eso radican las políticas que apoyen más ese tipo de procesos en el cuales fomenten o incentiven el reciclaje, tanto en las personas como en las empresas. Como te digo, los productos que nosotros hacemos todo 100% son en plástico reciclado. Hay unas empresas que todavía trabajan de forma mixta, trabajan con materiales vírgenes de primera y lo alternan con materiales reciclados. Nosotros estamos netamente desde que nació la empresa y nos mantenemos en esa filosofía, es un material 100% reciclado. Pensando en el día a día, a ustedes, bueno, o a usted que es como el representante de la empresa, el representante legal, ¿qué es lo que más les genera estrés? ¿O nunca han tenido como un momento, una ocasión en la que ustedes se vean sin reciclaje, como sin conseguir reciclaje? No, nunca han tenido un... Bueno, Nata, te cuento. No tanto el punto de que no haya materia prima, porque digamos que sí hay bastante. Lo que pasa muchas veces son las calidades y empresas que se dedican a netamente comercializar los productos, que digamos lo que hacen es incrementar las tarifas, ¿cierto? A la hora de uno adquirir, que hago pues como este paréntesis porque ellas no transforman nada, simplemente comercializan, adquieren el producto y lo comercializan. Entonces digamos que ese sí es como un punto pues como clave que deberíamos como buscar resolución como entre todos, ¿cierto? Que sea un beneficio mutuo. Pero realmente para la empresa, no solamente para la mía, sino para las que trabajamos en este gremio, el punto clave del cuello de botella es el servicio de energía. El tipo de maquinaria con el que trabajamos, que se necesita para este proceso, demanda mucha energía eléctrica. Entonces las tarifas de energía en la ciudad siempre son costosas, son muy costosas. Es algo con lo que hemos tenido que lidiar, te digo. Entonces, digamos que por decir ahora con el fenómeno del niño, las sequías incrementan las tarifas de energía porque pues sabemos de que la energía la tenemos a base de hidroeléctricas. Entonces, bueno, esos han sido los factores. Y el otro tipo de energías, yo lo he consultado, hemos buscado opciones, pero digamos que por decir la energía solar o fotovoltaica todavía está un poco cruda en el país. Entonces es algo con lo que por el momento, no sé, como cuando haya una tecnología más estable, una energía más limpia que nos vamos a coger, pues lo haremos. Pero en el momento sí es algo con lo que hemos tenido que lidiar y son costos de la energía. Claro que sí, es entendible. Ahora, ¿cómo cree que lo ven sus clientes o los competidores? Por ejemplo, ¿ustedes sienten que PRM es vista como una opción pequeña o una opción como especializada y confiable? Bueno, Nata, yo he tratado de que la empresa, primero que todo, antes de que me vean como una empresa grande o una pequeña, siempre he querido que me vean como una empresa seria, seria y responsable en cuanto a la calidad, en cuanto al cumplimiento, en cuanto a la seriedad y el contacto con el cliente. Entonces, lo que nos hemos caracterizado es por formar un nicho de mercado con nuestros clientes.
Hasta el momento, por condiciones que más adelante te contaré, hasta el momento he tratado de formar un nicho de mercado para atender una base de clientes, en donde esa base de clientes se trata de mantener muy pendiente de ellos, que necesitan estar todo el día, y asimismo garantizarles con la puntualidad, con la calidad y con el servicio. Sí, porque es mejor la eficacia que abarcar a muchos clientes y no ser tan eficientes. Exactamente, Es correcto. verdad. Bueno, entonces, como proyectándonos a futuro, imagínense que estamos 10 o 20 años más adelante. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo ve la empresa? Con más trabajadores, más crecimiento, más maquinaria. ¿Cómo se proyecta usted con la empresa? Nata, yo la verdad, desde el primer día, desde el día uno que empecé PRM y hasta el día de hoy, sigo con mi misma visión y es que PRM sea un referente de reciclaje de plástico en la ciudad y que genere esa conciencia en el ciudadano, generar de pronto esa cultura que nos falta, generar esa cultura y ese sentido común del uso que le debemos dar a los residuos. Estamos trabajando en una ampliación pues de la planta. Como somos una empresa pequeña, pues de pronto nos cuesta un poquito más de tiempo esa ampliación, pero hemos venido trabajando en eso. Obviamente se requerirá más maquinaria, más personal, pero digamos que lo venimos proyectando, lo hemos proyectado como unos pocos años, no lo duramos como tan pronto, como te digo, por el tamaño también de la empresa. Pero sí me veo principalmente ser ese referente y ser como esa empresa que, digamos, ve que las cosas se pueden hacer bien, así sea una escala pequeña, pero que tal vez eso incentive a otras personas o otras empresas, ¿por qué no?, a que incursionen en este mercado. Listo. Y si, por ejemplo, para ustedes llegar a esa meta que usted me acaba pues de mencionar, eh, ¿usted qué considera que es lo que le hace falta hoy en día para, como para lograrlo? Por ejemplo, temas financieros, personal, más tecnología, más diseños en cuanto a las bolsas. Bueno, Nata, te cuento. En lo que estamos trabajando actualmente es en una ampliación de la planta, con temas de energía, con temas de espacio, con temas de algunos procesos. Pero sin duda alguna, sí hay maquinaria hoy en día más moderna de la que poseemos actualmente, que de pronto marcarían una diferencia muy positiva en cuanto a la producción, digamos que una reducción de costos. Obviamente esto demanda también más personal. Entonces, también es un poco de buscar también personas que tengan esas capacidades de proyectar la empresa también hacia afuera. Y de pronto yo ahora lo visiono muy de ciudad, muy regional, pero ¿por qué no después de estar una planta más competitiva, por así decirlo, con un tipo de maquinaria más moderna, visionarlo a algo más grande, digamos a algo más regional? Tal vez expandir el proceso y lograr recuperar el reciclaje, el plástico en este caso puntual que producen varias ciudades. ¿Por qué no? Listo, John Freddy, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos verlo en 10 años como nos acaba de proyectar la empresa. Claro que sí, Nata. Por acá, bienvenidos. Muchas gracias. Estás